Vengo muy contento a hacer esta presentación hoy, a hablar de un tema fundamental que es el tema de la felicidad. Mi buen amigo Francisco Javier Jara, ¿dónde estás? Allá está. Me llamó por teléfono una tarde de estas y me dijo que quería que hablara de ese tema. Yo encantado. Quiero decirles que además estoy muy contento de hacer esta presentación y esta es la presentación más importante que he hecho en mi corta carrera histórica. En realidad solo tengo 5 años de estar en política. Estoy seguro que ustedes tienen mucho más tiempo que yo. Muchas gracias. Y en realidad ha sido todo un proceso de aprendizaje. Y en estos 5 años ha sido un proceso de mucho aprendizaje, muy bonito, muy duro. Entonces hoy por primera vez voy a compartir con ustedes ese cúmulo de sentimientos y de pensamientos y de lecturas y de conversaciones y con todo cariño lo hago. Me parece que no podría... ¿Quién es el torero? Dijeron que había un torero aquí en la... ¿Cómo te llamas? Andrés Castillo. Andrés, hoy, como decimos en la tauromaquia, estoy tomando la alternativa. Así decimos, ¿verdad? Hoy me estoy inaugurando por primera vez. Le cuento a un grupo de personas todo ese cúmulo de pensamientos y sentimientos y me siento muy contento, muy orgulloso de hacerlo con ustedes de todo corazón. La felicidad. Quiero decirles en primer lugar que el tema de la felicidad no es un tema nuevo en el tema de la política, en el mundo de la política. La felicidad ya aparece en la Constitución de Cádiz de 1812. Dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Entonces, este tema de la felicidad, no crean que es que me lo estoy inventando yo en este momento. Ya hay antecedentes políticos. Y todavía nos vamos más atrás y nos vamos a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Revolución Francesa, 26 de agosto de 1789, incluso antes de 1812. Y no voy a leer todo, pero al final pueden ver lo que dice: puedan tender siempre mantener la Constitución y la felicidad de todos. 1789. Y nos vamos aún más atrás. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776, que es antecedente para la Constitución Política de los Estados Unidos, termina con los medios de adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad. 1776. Muy bien. Lo que pasa es que el tema de la felicidad se las trae y entonces tenemos que pensar un poco en qué consiste la felicidad, cómo llevarla a cabo y cómo en política se utiliza la felicidad para bien y para mal. Repito, porque esto es importante, hacia el final de la presentación vamos a hablar de eso. Cómo la felicidad en política, lo voy a decir muy claramente y los que están tomando nota, me parece que esta frase es importante, cómo en la política la felicidad se utiliza para bien y para mal. En estos 5 años hice una introspección sobre cómo éramos los costarricenses, porque si estamos en política es porque queremos transformar la sociedad y queremos transformar a los costarricenses. Pero si queremos transformar a la sociedad y queremos transformar a los costarricenses, tenemos que pensar cómo es que somos los costarricenses. Entonces me fui un poco a la literatura costarricense. Hay un libro que se llama Marcos Ramírez, que es la historia de un niño travieso, indisciplinado, que no quiere estudiar, de lectura obligatoria en primaria y secundaria. Entonces yo me preguntaba si los niños costarricenses y por ende los niños latinoamericanos son como Marcos Ramírez, indisciplinados, indiferentes, reacios a la educación. Me preguntaba si nosotros los hombres latinoamericanos, los costarricenses, somos como Juan Varela. Juan Varela
era un borracho, un alcohólico empedernido. Somos los hombres costarricenses, somos los hombres latinoamericanos borrachos empedernidos que no tenemos solución. Hay una obra de teatro en Costa Rica que se llama Las Fisgonas de Paso Ancho. En Costa Rica ser fisgón es andar en chismes, andar en chismes, como decir, las chismosas de Paso Ancho. Son las mujeres, y allá sonríe, no puedo ver el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Nadia. Nadia. Sonríe Nadia. Y son las mujeres de Latinoamérica esencialmente chismosas. Y vean ustedes que estas tres obras literarias costarricenses son de lectura obligatoria. Repito, son de lectura obligatoria en la primaria y en la secundaria. Eran por lo menos cuando yo estaba, ¿verdad? Ya, no sé si eso ha cambiado, pero eso era lo que teníamos que leernos y eso era sobre lo cual nos evaluaban. Somos los costarricenses y los latinoamericanos como ese campesino. Hay una famosa poesía de donde yo soy nativo que se llama Del espeque al tractor. El espeque es como una vara con la cual los campesinos sembraban el maíz, hacían el hueco, echaban ahí y luego se tapaba. Entonces la poesía narra la historia de este campesino guanacasteco reacio a la innovación y a la tecnología y cuenta su historia cuando pasa del espeque al tractor. Somos así en el sector agropecuario latinoamericano y en general reacios a la tecnología, reacios al cambio. Entonces, en esa introspección y divagación interna, llegué al análisis de que el gran reto que tenemos como individuos y como sociedad es poder romper lo que bien se resume en los 7 pecados capitales: pereza, soberbia, gula, ira, avaricia, lujuria, envidia. Podemos hacerlo individualmente, podemos hacerlo como sociedad. Y volviendo al tema de la felicidad, porque ese es el tema central en esto, podemos ser felices si en nosotros y en la sociedad impera la pereza, la soberbia, la gula, la ira, la avaricia, la lujuria y la envidia, o dicho de otra manera, y lo hago casi a manera de propuesta. ¿Será que para lograr la felicidad, o podemos lograr la felicidad individualmente y como sociedad, si logramos superar estos 7 pecados capitales? Y más importante aún, ¿es posible superarlos en la realidad? ¿Es este ejercicio político por el que estamos aquí el instrumento idóneo o un instrumento idóneo para superarlo? ¿Y pueden nuestras sociedades superarlo? ¿O estamos condenados a ser Marco Ramírez o las Fisgonas de Paso Ancho o Juan Varela? Este es Alfonso. Alfonso es un ciudadano común y corriente de un barrio de aquí de San José que decidió convertir un charral en un parque. Al principio todo el mundo pensó que estaba loco y tuvo la oposición de sus vecinos. Y poco a poco, después de trabajar y de trabajar, contagió con su energía positiva a los demás, al punto que hoy, como pueden ver al fondo, el parque no solamente existe, sino que sus vecinos han conformado una asociación que recoge el dinero, que administra los recursos para darle mantenimiento al parque. La chica de gorra, decimos aquí en Costa Rica, cachucha, de la foto, se llama Ivonne. Ivonne era bulímica y también era obesa mórbida. Estuvo a punto del suicidio, se divorció. Y hoy
se dedica a darle guía emocional y guía en materia de deportes a miles de personas directamente y a través de la internet. Ella es una lideresa en materia de estabilidad emocional y en materia también de estabilidad de salud física. Ella se llama Lia Battle. Como su apellido lo dice, ella es una luchadora. Ella dejó sus pertenencias monetarias, físicas, económicas, para hacer un albergue de perros callejeros. 140 hectáreas, más de 700 perros callejeros al mismo tiempo. Ella los recibe, los cura, los castra, les da de comer y los coloca con familias que quieren adoptarlos. Esta es la historia de un pueblo que se llama Palmares, más o menos a una hora de San José. Este señor se llama don José Calvo. Don José decidió convertir el colegio de esa localidad en un colegio con bachillerato internacional. Tuvo la oposición de todos sus conciudadanos. Ese es un colegio público de 1.500 personas. Hoy tiene bachillerato internacional. Desde que se constituyó, aquí está don Erwin Macís, que es vecino de esa localidad, no me deja mentir. Desde que se constituyó, ha tenido unos extraordinarios resultados. Ha obtenido una promoción del 100%, convirtiéndose en ese año en el mejor colegio de bachillerato internacional de todo el mundo. Y nunca ha bajado la promoción de un 90%. Repito, un colegio público, secundaria, de más de 1.500 personas. No estoy hablando de un microcosmos, en un área rural. Esta es la historia de doña Margarita. Doña Margarita hoy tiene 70 y pico de años y dirige un comedor para indigentes. Le da de comer a gente que no tiene que comer. Lo más interesante de esta historia no es pues, que le dé de comer a mucha gente que no tiene que comer, lo cual en sí mismo es muy valioso. Lo más interesante y rescatable a mi juicio de esta historia es que doña Margarita emprendió este proyecto cuando ella tenía 65 años de edad. A los 65 años de edad, cuando ya era una persona hecha y derecha, se podía pensar que ya estaba en el ocaso de su vida, decide emprender. Eso significa que para emprender no hay que ser ni joven, ni universitario, ni tener un MBA. Estos muchachos eran delincuentes, eran mareros, dicen en El Salvador. ¿Dónde está la representación del Salvador? Eran pandilleros. Estos muchachos hoy son empresarios. La Fundación Acción Joven los fue y los buscó en su natal zona deprimida, La Carpio, y los sacó de ahí y les dijo: ustedes pueden ser empresarios. Y todo lo que toda la inteligencia y todo el know-how que ustedes tienen en el crimen y en el crimen organizado, la pueden utilizar también como empresarios. La Fundación Acción Joven ha logrado bajar la deserción escolar en los colegios que están en Costa Rica en las peores condiciones sociales. Esta es la historia de una fundación, Clubes por la Libertad. El Clubes por la Libertad era un club deportivo muy famoso en Costa Rica en los, ¿qué dice? 15, ¿cuánto dice? ¿O 10? 15, perfecto, gracias. En el siglo XX, el Clubes por la Libertad tenía unos valores muy ricos y muy importantes. Hoy hay en esta fundación más de 1.000 niños que vienen de una zona deprimida que se llama Pavas. 1.000 niños al mismo tiempo, o sea, eso impacta a más de 1.000 familias al mismo tiempo,
donde se les enseña a través del deporte a ser buenos ciudadanos, a través del fútbol, el béisbol, las artes marciales, el atletismo. Esta es la historia de estas señoras. Estas señoras tuvieron cáncer y estas señoras, para lograr obtener las medicinas que requerían para salvarse, interpusieron recursos de amparo para que el Estado les diera a ellas las medicinas. Y luego de que se salvaron, la voz se corrió de que ellas tenían ese know-how y ellas llegaron a interponer más de 5,000, sí, más de 5,000 recursos de amparo. Llegaron a cambiar la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a la salud para Costa Rica, ellas solas, no siendo abogadas, y se convirtieron en las heroínas. Eso en sí mismo es increíble, pero lo que es aún más increíble es que ellas lograron convertir a sus otrora enemigos, el gobierno, las farmacéuticas, en sus aliados. Hoy trabajan de la mano con la Caja Costarricense del Seguro Social y trabajan de la mano con las farmacéuticas para proveerle salud a los costarricenses. Ella es doña Eligia. Ella dirige un proyecto que se llama Proyecto Daniel. Daniel murió a los 19 años de cáncer. Ella decidió que la muerte de Daniel no iba a ser en vano. Se dio cuenta de que los niños y los adolescentes de Costa Rica no tenían condiciones adecuadas cuando están en el hospital. ¿Y de qué sirve salvar físicamente a un niño o a un adolescente si no se le pueden dar las condiciones para que pueda ser mentalmente y emocionalmente un buen ciudadano después de que logre vencer al cáncer? Y la linda niña que está a la par de ella es la nueva generación de Proyecto Daniel. Ella también fue víctima del cáncer y ella es una de las lideresas de ese grupo. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Podemos aprender no solo que estas personas son felices, sino que esas personas procuran la felicidad de su prójimo. Y entonces, como me quedan ya como 13 minutos, les comparto mi definición de felicidad. Para mí la felicidad tiene cuatro componentes. El primer componente es el componente del bienestar. Bienestar, que se divide en dos partes: bienestar material y bienestar emocional. El bienestar material es fundamental. Si no tenemos qué comer, si no tenemos techo, no podemos vivir una vida digna. Ustedes como políticos entienden eso perfectamente. El Premio Nobel de Economía del año 2015, un señor que se llama Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, aquí tengo unas notas para no decirles mentiras. Angus Deaton se gana el Premio Nobel de Economía porque desarrolla una serie de teorías que explican cómo los consumidores gastan su dinero entre los distintos bienes, cómo las sociedades gastan su ingreso entre inversión y gasto, y ha desarrollado mejores herramientas para poder analizar de mejor manera el bienestar y la pobreza. En América Latina decimos: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo cambio un poco ese dicho y yo digo: dime en qué gastas como individuo y dime en qué gastas como sociedad y te diré quién eres. Entonces el bienestar tiene un componente material y este señor Angus Deaton, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2015, establece una curva de cómo el ingreso individual y cómo el ingreso per cápita genera más felicidad hasta cierto punto y a partir de qué punto hay rendimientos marginales decrecientes. Cómo a partir de cierto punto el mayor ingreso no produce
un incremento en la misma proporción de la felicidad. Entonces, el bienestar tiene un componente material, pero también tiene un componente emocional. Tiene un componente emocional. Nos lo explica Ivonne. Ivonne busca el correcto equilibrio entre salud física y salud mental. Y si no tenemos salud mental, tampoco vamos a poder buscar la salud emocional, material. Segundo elemento, primer elemento, bienestar en esos dos componentes. Segundo componente, crecimiento. Crecimiento. Cuando ya tenemos nuestras necesidades básicas, queremos crecer. Y queremos crecer intelectualmente y queremos crecer espiritualmente. Por eso queremos que nuestros hijos se eduquen, pero también por eso vamos a la iglesia. El crecimiento intelectual va de la mano con el crecimiento espiritual. Y cuando vamos a la iglesia o al culto o a la sinagoga, buscando ese crecimiento espiritual y lo logramos, y estamos bien, ya tenemos bienestar, todavía hay un tercer estadio. El ser humano busca un tercer estadio. Busca la colaboración para mejorar el mundo. El ser humano y nosotros los humanistas cristianos pues, creemos en que vinimos a este mundo a cumplir un propósito. Y cuando nos planteamos ese propósito, nos damos cuenta de que es muy difícil de que ese propósito lo podamos obtener individualmente. Y entonces llegamos a la conclusión de que necesitamos de otras personas para lograr ese propósito, para lograr ese legado. Y cuando llegamos a esa conclusión, hasta consideramos casarnos, imagínense. No, mentiras. Yo estoy muy felizmente casado. Era para ver si me estaban poniendo atención. 5 minutos, muy bien. Y a través de esos 3 estadios, bienestar, crecimiento y colaboración, la felicidad es indispensable. Porque de nada me sirve tener techo y comida, de nada me sirve haber crecido intelectual y espiritualmente, de nada me sirve estar en colaboración con otros seres humanos si no soy feliz. Y por eso es que vemos a muchas personas, entre comillas, exitosas, que tiran toda la borda por el licor, que tiran toda la borda por las drogas, porque les hace falta el componente indispensable de la felicidad. Pero quiero volver a una idea, para cerrar, quiero volver a una idea que planteé inicialmente, de cómo Francisco Javier Jara, de cómo la felicidad ha sido utilizada para bien y para mal. Hoy vemos, yo divido al mundo de los políticos en 2 grandes grupos. El grupo de los populistas y el grupo de los humanistas. Yo considero que nosotros, los que estamos en este cuarto, sin caer en chauvinismos, estamos dentro del grupo de los humanistas. Y los populistas, tenemos populistas de izquierda y tenemos populistas de derecha. El populista que ahorita está sonando más es Donald Trump. Donald Trump es un populista, quiero decirlo con todas las palabras. Donald Trump es un populista. Donald Trump es un populista de derecha. Y no le voy a dedicar tiempo a los populistas de izquierda porque ya creo que estos los tenemos más que conocidos. Pero quiero que quede claro que existen de los dos. Los populistas, indistintamente si son de derecha o son de izquierda, utilizan la felicidad para mal. Utilizan la falta de bienestar, las pocas oportunidades para el crecimiento, las sociedades donde hay poca colaboración, donde nos vamos volviendo cada vez más individualistas, donde hay, por ende, menos felicidad, las utilizan como caldo de cultivo para incendiar, para crear
sentimientos muy fuertes que mueven a la población con base en la insatisfacción, en la desilusión y en el resentimiento. Nosotros, ustedes, nosotros, los humanistas, somos soñadores, como dijo David Valencia. Somos soñadores que estamos comprometidos en convertir esas imperfecciones de nuestras sociedades y mejorarlas. Estamos comprometidos con el bienestar, con el crecimiento, con la colaboración para cambiar para bien el mundo. Y estamos comprometidos con la felicidad. Como no queremos aprovecharnos de ese caldo de cultivo que lamentablemente existe en nuestras sociedades, tenemos que tener herramientas, y nosotros como humanistas cristianos además somos muy serios, muy científicos, tenemos que tener herramientas muy claras. Por eso, contar con los estudios y entenderlos y que sean de estudio obligatorio para todos nosotros, los estudios de Angus Deaton, para entender cómo es que funcionamos los consumidores y los seres humanos. Por eso, entender cómo motivar de la manera adecuada a la gente, cómo ser líderes positivos, cómo proponer, cómo ilusionar. Y con esto termino. El gran reto que tenemos, señoras y señores, el gran reto que tenemos nosotros, y yo me pongo en el mismo saco con ustedes, los políticos de corte humanista, es poder convertir nuestros argumentos sobre los cuales estamos absolutamente convencidos en emociones positivas que alineen la división que existe en nuestros países y que sea más fuerte que las palabras de odio y de resentimiento que proliferan en las palabras, en las bocas, de los políticos populistas. El reto que ustedes, señoras y señores, tienen como líderes que son latinoamericanos, y quiero repetirlo con firmeza, el reto que tienen ustedes, señoras y señores, como líderes que son de América Latina, es inmenso. Pero nosotros estamos confiados de que estamos en buenas manos. Muchísimas gracias.